Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente indicados para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios y aquí exponemos la palabra de Dios cada domingo. Bien, este es el estudio número 2 de Segunda de Timoteo. De hecho es el último estudio, es 2 de 2. El título es Cumple el plan de Dios para tu vida. Es correspondiente al domingo 23 de mayo de 2021. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana le tenemos preparado un nuevo estudio. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer una porción de la palabra de Dios relacionada con este tema. La base completa es 2 Timoteo 3 del 10 al 17 y 4 del 1 al 8. Ahorita vamos a escuchar 3 del 10 al 17. Escuchamos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, ahora vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Le invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ponemos en tus manos este tiempo, que tú tomes control de él y que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar de una vez a lo que es la introducción de este estudio. Cumple el plan de Dios para tu vida. Bastantes consejos que se le dan aquí, en este caso Pablo a su discípulo Timoteo, y que sin duda pues prácticamente todos ellos nos sirven también para nosotros, para usted, para mí, hermano. Muy bien, entonces después de tratar el asunto de los falsos maestros en estas cartas de Pablo a Timoteo, los falsos maestros y sus perniciosas enseñanzas, y de los estragos que esas doctrinas harían en la vida de miembros de la iglesia, Pablo habla sobre una fuerte ola de inmoralidad que confundiría los valores buenos y los malos, creando un desquiciamiento a tal grado que algunos no sabrían distinguir cuándo están actuando de una manera buena o cuándo están actuando de una manera equivocada delante del Señor. Bien, pues en este contexto vamos a pasar entonces a lo que es el análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas este estudio, y ahí tenemos el primero:
persiste en lo que has aprendido. Basado en 2 Timoteo 3, del 10 al 17. Persiste en lo que has aprendido. Es el subtema. Muy bien. Y entonces ahí tenemos el versículo 10 y 11 del capítulo 3, ¿verdad? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y el 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, dice Pablo. Bueno, Pablo presenta a Timoteo algunas razones, fíjese bien, por las cuales él debe ser fiel y constante en cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Entonces vamos a estar hablando de cuatro razones, ¿verdad? Por las cuales debemos de ser fieles y constantes en cumplir el plan de Dios para nuestra vida. 4 razones. Es el subtema de persiste en lo que has aprendido. Bueno, la primera razón es el ejemplo. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? El ejemplo que el mismo Pablo le había dado a Timoteo. El ejemplo. Pablo usa 9 palabras para describir su ejemplo y por lo tanto su ministerio, ¿verdad? 9 palabras. Y la primera es enseñanza. Enseñanza, que no era, fíjese bien, no era un invento personal de Pablo, esa enseñanza, sino que lo que había recibido del Señor Jesucristo, como el Evangelio, y por lo tanto lo había traducido en su conducta, que es la segunda palabra. Entonces tenemos ya la enseñanza, que no era personal de Pablo, sino era lo que había recibido de nuestro Señor Jesucristo, y eso le generaba una conducta. A la vez, su conducta tenía un propósito. Es la tercera palabra. Un propósito claro y definido. Agradar a quien lo tomó por predicador y apóstol, ¿verdad? Entonces, propósito es nuestra tercera palabra. Un propósito claro y definido. Ok. Entonces, vivir y actuar de esa manera ha requerido fe. Es la cuarta palabra. Ha requerido fe en el poder del Señor. Entonces, paciencia es la quinta palabra. Paciencia ha requerido fe y paciencia, ¿verdad? Paciencia para sobrellevar las adversidades. Y mucho amor es la siguiente palabra. Hacia los creyentes. También ha requerido perseverancia frente a las persecuciones y aflicciones. Y ahí terminamos de enumerar las 9 palabras con las cuales Pablo le había, ahora sí que vamos a decir, predicado con el ejemplo a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones. Muy bien. Versículos 12 y 13. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, aquí tenemos entonces la segunda razón. Recordemos que la primera razón era el ejemplo que Pablo le había dado. Y la segunda razón es que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, como dice al final del versículo 12. Pues sí, sabemos que la vida cristiana no es tan sencilla, ¿verdad?
porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y se fija más en las personas que se entregan más a Dios. Pero también sabemos que tenemos la victoria asegurada, así es que no hay que temer, hermanos. Entonces, una de las evidencias de que las relaciones están bien con Dios es que pueden aparecer divergencias con quienes nos rodean, o problemas, pues, ¿verdad? Y causarnos eso, problemas. Cuando todos los que están al lado nuestro contemporizan. ¿Qué es contemporizar? Bueno, contemporizar. Fíjense bien, vamos a terminar la expresión para que quede más claro. Cuando todos los que están al lado nuestro contemporizan con nuestra conducta, entonces, ¿qué es contemporizar con la conducta? Bueno, acomodarse al gusto o la voluntad de otra persona con algún fin, generalmente para evitar algún enfrentamiento. Entonces, ¿qué estamos diciendo alrededor de esa palabra? Que cuando todos los que están al lado nuestro contemporizan con nuestra conducta, puede ser un síntoma serio de que nuestra relación con el Señor está en peligro. ¿Qué queremos decir con eso en palabras más sencillas? Pues, que cuando todo está en armonía, con todos los que nos rodean, no hay ningún problema. Bueno, hay que tener más cuidado entonces, ¿verdad? Porque entonces el diablo no nos está atacando. Y es como un foco amarillo ahí, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, quienes no actúan piadosamente irán de mal en peor, como dice aquí, ¿verdad? Engañando y siendo engañados. Versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, y aquí es la tercera razón, ¿verdad? La tercera razón para permanecer fieles y constantes con nuestro Dios. Esa tercera razón, entonces, son las verdades que Timoteo ha aprendido de personas muy, muy amadas, como su abuela y su madre, que mencionábamos en el estudio anterior, ¿verdad? ¿Quién era su abuela? Loida, y su madre, Eunice, ¿verdad? Cristianas ambas, entonces Timoteo creció en un hogar cristiano y desde la niñez escuchó de las sagradas escrituras. Pablo también, por supuesto, ¿verdad? Escuchó mucho de Pablo, ya en una edad más adulta. Entonces, estas verdades son las raíces que sostienen el árbol. Vamos a emplear esa figura del árbol, sus raíces, ¿ok? Que se ve azotado por los fuertes vientos huracanados. Los adultos debemos aprovechar, fíjese bien, todas y cada una de las oportunidades que nuestros hijos o los jóvenes y las señoritas nos provean. ¿Para qué? Para enseñarles. Hemos de enseñarles con nuestro ejemplo vivo. Fíjese bien, subrayamos eso, ¿verdad? Con nuestro ejemplo vivo. Dicen por ahí hay varios dichos acerca de el ejemplo, ¿verdad? Dice uno, predica con el ejemplo, ¿verdad? Cuando se ve que la persona no hace o no concuerda lo que hace con lo que dice. Y luego por ahí dicen también hechos, no palabras. Y uno más, el ejemplo vale más que 1000 palabras. Vea cuántos dichos, y a lo mejor hay más, ¿verdad? Acerca de el valor que tiene hacer o comportarnos o vivir de acuerdo a lo que decimos, ¿verdad? Entonces, ejemplo vivo con la conducta y también con la palabra clara, oportuna y buena. Muy bien. Versículos 16 y 17 dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí es la cuarta razón por la cual debemos permanecer fieles y constantes delante de Dios. Entonces, la cuarta razón es el propósito por el cual Dios inspiró las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios inspiró las Sagradas Escrituras? Bueno, dice ahí al final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso están las Escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios no solamente nos conduce a la salvación, también nos provee los recursos necesarios para crecer y madurar en nuestra fe y en nuestro carácter. Es impresionante que este es el único lugar del Nuevo Testamento, fíjese bien, aquí en la segunda carta a Timoteo, en que se usa la afirmación es inspirada por Dios, como dice aquí, ¿verdad? El 16. Entonces, literalmente quiere decir Dios sopló sobre ella. Eso significa que le transmitió su carácter, Dios, a su palabra, la esencia de su ser, puesto que Dios mismo la inspiró. La escritura es buena para 4 propósitos. Primero, útil para la enseñanza, como dice, ahí está subrayado, ¿verdad? Para enseñar. ¿Sí? Segundo, útil para redarguir. Ahí lo tenemos también, redarguir. Esta palabra quiere decir examinar con cuidado para quitar lo impuro o lo malo. La Biblia contiene los criterios de verdad absoluta, universal y constante. Verdad absoluta, la palabra de Dios, fíjese bien. Por eso tenemos el texto lema, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Tercero, útil para la corrección. El creyente no solamente necesita conocer lo que ha hecho mal, también necesita conocer cómo puede mejorar y actuar en armonía con las Sagradas Escrituras. Es decir, la corrección, ¿verdad? Íbamos mal, íbamos por camino de pecado y la palabra de Dios nos ilumina el buen camino, ¿verdad? Para retomarlo. Muy bien. Eso es lo que significa la palabra corrección. Ayuda a enderezar lo torcido. Cuarto propósito. Útil para instrucción en justicia o para instruir en justicia, como dice aquí al final del 16, ¿verdad? Además de enseñar, señalar lo que está mal y ayudar a enderezar. Ok, la Biblia nos muestra la disciplina que nos conducirá a una vida de verdadero éxito. De verdadero éxito, como dice ahí al principio o aquí al final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces hablábamos de 4 razones, ¿verdad? En este subtema de la persistencia, 4 razones para permanecer fieles y constantes delante de nuestro Dios, y entonces se pueden resumir o poner aquí en conjunto, ¿verdad? Las 4 razones que son ejemplo, decíamos ejemplo de Pablo, padecer, o sea, se padece, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos aprender también y soportar los padecimientos, persistir en las verdades aprendidas, ¿verdad? Y propósito por el que Dios inspiró las Sagradas Escrituras, decíamos,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí tenemos las razones por las que Timoteo, y usted y yo también, ¿verdad?, debemos ser fieles y constantes en cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Muy bien. El segundo subtema es cumple tu ministerio, basado en 2 Timoteo 4 del 1 al 5. Versículo 1, ahí lo tenemos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Muy bien. Entonces Pablo pasa de los incentivos espirituales a una realidad incuestionable y final. Dios en Cristo, fíjese bien, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí está subrayado. Así es. Todos tendremos que presentarnos delante del Señor un día, ¿verdad? Para ser juzgados, para dar cuenta de la manera y los motivos por los cuales hicimos lo que hicimos. Mientras tuvimos nuestra oportunidad, es decir, mientras estuvimos o estamos aquí en la tierra. Esa es nuestra oportunidad para obrar bien u obrar mal. Y por supuesto que nuestra lucha es obrar bien siempre, como hijos de Dios, eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, mientras tuvimos nuestra oportunidad, ¿verdad? Los dos criterios que serán usados en el juicio son su manifestación, como dice aquí, ¿verdad? En la parte final, su manifestación, es decir, cómo aceptamos e hicimos nuestros los eventos en los cuales Jesucristo se hizo presente. Cómo lo tomamos, cómo lo vivimos, qué hicimos, ¿verdad? Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo vino aquí al mundo y murió por nosotros. Cómo lo tomamos y qué nos llevó a hacer, a accionar, ¿verdad? Entonces, y por medio de nosotros, ¿verdad? Y le dimos a Él la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, y el honor. ¿Ok? El otro criterio es su reino. Ahí al final dice, ¿verdad? Si lo que hicimos adelantó o atrasó el reino de Dios. Recordemos que, o debemos de saber, la mayoría de los hijos de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento de pecado. A veces dicen algunos que el reino o el juicio final de Dios está tardando, pero la palabra de Dios nos da ese saber, ese conocimiento de que tal vez nosotros lo estamos haciendo que se tarde, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir hasta que todos los hombres tengan conocimiento o les haya sido o dado el mensaje de salvación. Entonces los hijos de Dios tenemos esa tarea, ¿verdad? De llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y mientras no se lleve, pues no puede llegar entonces la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia. Así es que a trabajar, hermanos, ¿verdad? Versículo 2, 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, dada la realidad del juicio final, Pablo encarga o entrega a Timoteo el cumplimiento de 5 órdenes. Ahí están subrayadas, ¿verdad? Que prediques la palabra. Esa es la primera. Predicar tiene el significado en nuestro vocabulario normal de comunicar, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, no es exclusivo del pastor predicar, porque si entendemos la palabra predicar como comunicar, entonces nos corresponde a todos, ¿verdad? Por cualquier medio disponible,
comunicar el mensaje de salvación por cualquier medio disponible, ¿verdad? El WhatsApp, el YouTube, el Facebook, de voz, de viva voz, ¿verdad? Escrito, verbal, etcétera, por cualquier medio disponible, a una sola persona o a un grupo de personas. Entonces, predicar la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Evangelio de Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Ok. Las 4 órdenes, las 4 órdenes que siguen, en cierto modo, son modalidades de la primera. ¿Cuál fue la primera? Que prediques la palabra, ¿verdad? Esa fue la primera. Entonces la segunda, dice que la de la segunda a la quinta, como que son modalidades de la primera. Y la segunda es, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Ahí dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mantente dispuesto. Quiere decir estar siempre listos para predicar, ¿verdad? La número 3, redarguye. Sugiere usar un camino lógico, adecuado para guiar a la persona a comprender el mensaje de Jesús. Número 4, reprende, ¿verdad? A veces será necesario señalar lo malo que la persona está haciendo. Eso es reprender, señalar lo malo, los errores, ¿verdad? Entonces, como el punto de partida para guiarlo a Jesucristo, ¿verdad? Exhortar, es decir, aconsejar, guiar, ¿verdad? Sugiere y presenta a Jesucristo como la única respuesta. Claro, como dice ahí, con paciencia y enseñanza, ¿verdad? Usando los mejores recursos para que la persona comprenda y decida ser discípulo de Cristo. Es decir, con amor, ¿verdad? Muy bien. Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, algunas personas se apartarán de la sana doctrina, dice aquí, ¿verdad? Y de una conducta cristiana consecuente. Y por tanto van a buscar maestros conforme a sus propias pasiones. Maestros que no van a señalar el pecado, que no les harán acusaciones fuertes, ni exigirán cambios radicales. Les contarán fábulas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, hay mucha gente que le gusta estar donde le digan lo que a él le gusta, ¿verdad? Y la palabra de Dios no es así, hay que decirla como es, como Dios manda, ¿verdad? Entonces, no se trata de acomodarnos con las personas o buscar acomodo, no, nada de eso, ¿verdad? Dice, les contarán fábulas. ¿Qué son fábulas? Bueno, son cuentos en los cuales el narrador hace hablar a animales o plantas o a cosas. Los harán sentirse cómodos, fíjese bien, cómodos con su manera desordenada de vivir. Falsos maestros que les hablan a las personas solamente lo que las personas les gusta oír o les parece bien, ¿verdad? Pero así no es la enseñanza de la palabra de Dios, por supuesto que no. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así es, así debe ser el maestro de la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo da otros 4 mandamientos, ¿verdad? A su amado Timoteo, dice ahí, sé sobrio en todo, ¿verdad?
A pesar de las persecuciones, a pesar de los falsos maestros, a pesar de toda la confusión de los valores morales. Sé sobrio en todo. No pierdas el control de ti mismo. Bueno, ahí está, ¿verdad? Sé sobrio en todo. Y luego, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Les decía, ¿verdad? Ya anteriormente de que los hijos de Dios tenemos periodos de tiempo en que nos toca sufrir. Pero no por eso va a decaer nuestra fe en Dios, ¿verdad? Siempre hay que estar bien agarrados de la mano de Dios y soportar las aflicciones, como dice aquí. Entonces, soportar las aflicciones es una repetición del concepto que ser fiel al Señor implica. Vendrán sufrimientos e incomprensiones por parte de muchos dentro y fuera de la iglesia. Y luego la otra dice, haz obra de evangelista, ¿verdad? Esta no es una nueva tarea, es el denominador común que debe de acompañar toda la obra de un obrero cristiano, ¿verdad? Cumple tu ministerio. Es la última que indica ahí en el versículo. Cumple a cabalidad el plan de Dios, el plan que Dios trazó para tu vida, que es la única razón de tu existencia, ¿verdad? Cumple a cabalidad el plan que Dios trazó para tu vida. Es el llamado, hermanos. Y entramos al subtema 3. Ama su venida. Amar la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, le dice Pablo a Timoteo. Bueno, a punto de ser ofrecido en sacrificio, dice ahí, a punto de ser sacrificado. Esto nos recuerda las ofrendas de animales o vegetales que el creyente llevaba al templo para testimonio de su gratitud y adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se sacrificaban animales o se llevaban ofrendas de vegetales. El tiempo de mi partida ha llegado, dice Pablo. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo y por eso buscaba poner en orden todas las iglesias que él había fundado, ¿verdad? Por supuesto, con la ayuda y con la protección de nuestro Dios. Versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Ok? Pablo tenía la carrera de anunciar a Jesucristo como la razón de su vida. Esa era la carrera de Pablo, ¿verdad? Usa la analogía de un atleta y también de un soldado, porque dice, he peleado la buena batalla. Y guardado la fe, pues un buen hijo de Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, Pablo se da cuenta, dice que tenía la carrera de anunciar a Jesucristo como la razón de su vida, ¿verdad? Se da cuenta de que esa carrera ha terminado, Pablo, ¿ok? En un análisis, al final de esa caminata dice, he guardado la fe. Ahí está. Pablo podía decir con toda satisfacción, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, ¿verdad? Las tres cosas sumamente importantes. Entonces, ha mantenido la sana doctrina y la ha comunicado adecuadamente a otros. Ha sido fiel al Señor a pesar de las dificultades, del sufrimiento, de las aflicciones. Fíjese bien, ha sido fiel al Señor. Gracias a que mantuvo su fe en Jesucristo. Esa es la clave, hermanos, hermanas. Mantener la fe en nuestro Señor Jesucristo en las buenas o en las malas. Cuando está todo bien y cuando las cosas no van tan bien, ¿verdad? Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Bueno, Pablo describe el galardón que recibirá el Señor, el juez justo, como una corona de justicia. Ahí está subrayado, ¿verdad? Sin duda, es una hermosa figura para decir, Dios dará exactamente lo que mi servicio a Él merece. Lo que merecemos cada quien, eso nos va a dar Dios. Esa recompensa no es solamente para Pablo. Ahí lo dice al final. No es nada más para Pablo, ¿verdad? Sino también para todos los que amamos su venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios va a dar a cada persona exactamente lo que su fiel servicio merece. Hay que servir bien a Dios, hermanos, ¿verdad? Por haberlo hecho mientras esperaba la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo aquí la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si ya tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, creo que sí, ¿verdad? Nada más hay que poner en acción el servicio a Dios, si es que está apagado ese servicio a Dios, ¿verdad? Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, entonces no está preparado para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues lamento decirle que no le irá nada bien si lo encuentra en esa situación. Es hora de que le abra las puertas de su corazón a Cristo y lo acepte como Señor y Salvador de su vida. Solamente tiene que declararle a Dios que es pecador de una manera sincera, ¿verdad? Y pedirle perdón por esos pecados cometidos. Abrirle la puerta de su corazón a Cristo, ¿verdad? Y vivir en la voluntad de nuestro Dios. ¿Dónde está la voluntad de nuestro Dios? En la palabra, en su palabra, en la Biblia. La Biblia le instruye, ¿verdad? Por dónde quiere Dios que usted conduzca su vida. Aquí abajo le dejamos más información al respecto de esto último que le estamos diciendo. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase si no lo ha hecho, comparta y dele like. Todo esto ayuda para que más personas conozcan de la palabra de Dios por este medio. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta y que tú has hecho posible. Te pedimos que siga siendo de gran bendición para muchas personas, para muchos corazones necesitados, y que siga sirviendo de edificación para tu iglesia. Perdona nuestros pecados y todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.